Buenos días a todos. La clase pasada explicamos que un autor obra con dolo si al momento del hecho conoció o se representó todos y cada uno de los elementos que conforman o integran el tipo penal. Por consiguiente, dijimos que el autor no obra o no actúa dolosamente si al cometer el hecho no conoce, no se representa de manera actual y concreta una situación o circunstancia que pertenece al tipo legal. Cuando esto sucede, se afirma entonces que el autor obró en error de tipo. El error de tipo es, por tanto, la falta de conocimiento actual y concreto de alguna de las circunstancias del hecho que pertenecen al tipo legal. De ello se desprende que el error de tipo excluye la imputación a título de dolo y esta consecuencia, es decir, la exclusión del dolo, ocurre con independencia de si el error fue o no evitable. El error, sea evitable o inevitable, siempre excluye el dolo, solo que si es evitable, la causa de su desconocimiento puede serle atribuida a un obrar negligente o imprudente del autor. Sobre esto no vamos a avanzar ahora, lo vamos a ver cuando tratemos el delito imprudente. Lo que debe quedar claro sí ahora es que, sea evitable o inevitable, el error de tipo siempre excluye el dolo. El error de tipo puede consistir tanto en un mero no saber o no conocer, no representarse una circunstancia que pertenece al tipo legal, como una representación errónea, falsa, equivocada de un elemento del tipo. Ambos supuestos, la falta directamente de conocimiento de una circunstancia que pertenece al tipo legal o la representación errónea de dicha circunstancia, constituyen supuestos de error de tipo, que por lo tanto, como dijimos, excluyen el dolo. Pensemos en el siguiente ejemplo. A dispara contra un tonel que se representa está vacío, porque A no sabe que unos minutos antes, jugando, un niño se escondió en él, de modo que al disparar contra el tonel, lesiona mortalmente al pequeño. A, en este caso, desconoce, no se representa el objeto del tipo contenido en el artículo 79 y por tanto tampoco se representa el resultado de muerte. A dispara representándose una cosa, un tonel. No se representa el objeto de la acción que requiere el tipo del artículo 79, una persona. Es decir, que ese resultado de muerte del niño no se le puede imputar subjetivamente o dolosamente. Carece de conocimiento de uno de los elementos que integran el tipo penal. Otro ejemplo, el cazador A escucha un ruido, ve una sombra y entonces dispara creyendo que se trata de un animal. En realidad se trataba de su compañero de caza a quien lesiona. Aquí, una vez más, A obra con representación errónea del objeto de lesión. Actúa en error de tipo. Se representa un animal cuando su objeto de lesión es una persona. Por tanto, respecto del delito de lesiones, obra sin dolo, obra con un error de tipo que excluye el dolo. Si bien está completo el tipo objetivo del artículo 89, no así el subjetivo, no hay dolo, por lo cual no puede imputársele dolosamente ese tipo penal. Ahora bien, hay tantos errores de tipo por desconocimiento o por errónea representación como elementos del tipo haya. Solo que hay algunos errores que, podemos decirlo así, tienen nombre propio y que ustedes en los manuales lo van a encontrar como casos de error en la persona o el objeto, aberratio ictus o error en el golpe y error sobre el nexo causal. Con respecto al primer grupo de casos, esos errores que recaen en la persona o en el objeto, aquí
El error solo excluye el dolo cuando no hay equivalencia o identidad entre el objeto que el autor se ha representado, que aquí en el gráfico ustedes ven como objeto de la acción, y el objeto que efectivamente resulta atacado, que es el objeto de la lesión. Expliquémoslo mediante el siguiente ejemplo. A quiere matar de un disparo al perro de su vecino, pero termina matando al hijo de este que jugando había entrado en la casilla del perro. En un caso de esta índole, no es posible imputar al autor un homicidio doloso, pues los objetos cosa, que se representa, el objeto de su acción, y la persona, que es la que resulta efectivamente lesionada, no son típicamente equivalentes, y A no sabía que en realidad disparaba contra una persona. Por lo tanto, respecto de esta, del pequeño, actúa sin dolo, sin representación. A solo podría ser responsabilizado, por tanto, por un homicidio imprudente respecto del niño en concurso ideal con la tentativa de daño respecto de el perro. En cambio, si el objeto que se representa el autor y el objeto sobre el cual recae la acción, objeto de la acción y objeto de lesión, son típicamente equivalentes, la confusión del autor entre esos objetos va a carecer de importancia, porque el error recae sobre cuestiones que son irrelevantes al tipo penal. El error sobre la identidad del objeto no excluye el dolo, porque recae, como les decía, sobre una circunstancia, de hecho, la identidad de la víctima, que no pertenece al tipo penal. El error S sobre la identidad, quiero matar a Juana, disparo, pero en realidad confundí a Juana en la noche y era Teresa, no afecta el conocimiento de un elemento del que depende la realización del tipo, matar a otro. Veamos esto mismo con el siguiente ejemplo. Un ladrón en fuga mata de un disparo a uno de sus cómplices, que también huía, pero lo mata al confundirlo con uno de los policías que lo perseguían. El ladrón del ejemplo ha cometido un homicidio doloso, porque el resultado de muerte se ha producido en la persona a la que dirigió su acción. Es decir, el resultado de muerte se produce en la persona o el objeto de su acción. El autor le dio muerte a la persona contra la cual apuntó y disparó con voluntad homicida. Acá, el objeto agredido, objeto de la acción, y el objeto de lesión son exactamente el mismo, una persona. Por lo tanto, no hay acá un verdadero error de tipo que excluya el dolo. Recuerden, el error de tipo solo concurre cuando se produce sobre la persona o el objeto, cuando entre el objeto que se representa el autor y el que efectivamente se lesiona, no hay identidad o equivalencia. El último caso, el del ladrón y que mata a un policía, que quiere matar a un policía y mata a su cómplice, trae el mismo supuesto que enuncia el caso 11 que ustedes tienen entre el material y que se denomina error fatal. Recuerden que allí Juan quiere matar a Felipe. Una noche, cuando cree verlo, le dispara y cuando se acerca comprueba que en realidad ha matado a su padre. Una vez más aquí hay identidad entre el objeto que se representa el autor y aquel que efectivamente resulta lesionado. Se trata siempre de una persona. Juan se representa que mata a una persona y efectivamente ese es el resultado que se comprueba en el caso. Por lo tanto, este no es un supuesto de error en el objeto o en la persona, como si lo era, ¿se acuerdan? De aquel autor que dispara creyendo que mata al perro y está matando a un niño. En estos casos, corresponde imputar dolosamente el homicidio porque el error recae sobre la identidad de ese objeto. Y como dijimos, la identidad no es un elemento que integre el tipo penal. Sí, por supuesto, hay que aclarar que en el enunciado del caso 11, el elemento padre, es decir, ese vínculo paterno-filial, que sí es un elemento del artículo 80, inciso primero, del agravante, sobre ese elemento,
Juan no tuvo representación o conocimiento actual, es decir, al momento en que efectúa el disparo. Por lo tanto, sí, respecto del tipo agravado, va a carecer de dolo, es decir, van a estar dados todos los elementos del tipo objetivo, pero va a faltar el dolo. ¿Por qué? Porque le falta la representación o conocimiento del elemento agravante, ese vínculo paterno-filial. Pero ello no obsta la imputación dolosa del artículo 79, porque Juan quería matar a una persona y efectivamente ese es el resultado que ocurrió. El objeto de su acción y el objeto de la lesión coinciden, ¿sí? Y entre aquello que se representó el autor y lo que efectivamente resultó lesionado, hay equivalencia. Son idénticos en términos típicos. Lo que difiere es la identidad de la persona, que, les reitero, no integra o no constituye un elemento del tipo. Pasemos ahora a este segundo grupo de casos de errores, los que se denominan aberratio ictus o error en el golpe. Lo que caracteriza este grupo de casos es que el autor dirige su ataque hacia un objeto que ha individualizado, objeto de su acción, pero el ataque se desvía, supongamos un disparo, el autor dispara hacia su objeto de acción, el disparo se desvía, tiene mala puntería y alcanza a otro segundo objeto, a un segundo objeto que es el objeto de su lesión. Este segundo objeto no había sido divisado por el autor. Entonces, aquí el objeto agredido y el objeto lesionado no son el mismo, sino diferentes. El resultado se produce en un objeto distinto al que tuvo en la mira el autor al ejecutar el hecho. En este caso, aunque se trate de objetos equivalentes, dos personas, solo puede imputársele al autor una tentativa respecto del objeto al que dirigió su agresión, objeto de su acción, y un hecho imprudente con relación a la lesión del segundo objeto, siempre y cuando, por supuesto, exista el respectivo tipo imprudente. Pretender afirmar en estos supuestos la existencia de un homicidio doloso consumado porque el autor quería matar a otro y efectivamente causó la muerte de otro, no es correcta. ¿Por qué? Porque en estos casos no se trata de una mera confusión sobre la identidad de un mismo objeto como ocurría en estos primeros casos. Aquí se ha producido una desviación en el golpe respecto de aquel que el autor se había representado al momento de ejecutar su acción. Y a consecuencia de esa desviación, el autor terminó alcanzando a un segundo objeto contra el cual no había dirigido su agresión, pero lo más importante, ni siquiera se lo había representado como un objeto al que podía lesionar. ¿Por qué? Porque la clave para que esto constituya un error de tipo es que este segundo objeto, es decir, aquel que efectivamente es lesionado, no lo haya divisado el autor, no se lo haya representado. Por eso, en estos supuestos, carece de dolo. ¿Por qué? Porque respecto de ese segundo objeto no tuvo siquiera representación. Supongamos ahora entonces que el ladrón está siendo perseguido por la policía, se detiene antes de doblar la esquina y saca un arma para dispararle justamente al policía. Pero al disparar, el proyectil pega en un muro, se desvía y mata al transeúnte C que en ese momento doblaba la esquina. Es decir, que en el momento en que ejecuta el disparo contra el policía, el ladrón no lo tiene a la vista al transeúnte. Si no lo tuvo a la vista, quiere decir que este ladrón no se pudo representar el segundo objeto, es decir, el objeto finalmente lesionado, al transeúnte. Por ello, aunque aquí también, insisto, hay identidad entre el objeto de la acción, el policía, y el de la lesión, el transeúnte C, ambas son personas, solo el autor o el ladrón se representó el objeto de su acción, al policía. Al transeúnte ni siquiera lo divisó. Por eso, a su respecto, obró sin dolo. Faltó la representación. No se le puede imputar, por tanto, respecto del transeúnte, dolo. Aquí está completo también el tipo objetivo del homicidio, pero incompleto el subjetivo. Respecto del policía, es decir,
de su objeto de acción, en cambio el tipo objetivo está incompleto. El resultado no se produce, porque el resultado se produce en un segundo objeto, pero sí está completo el tipo subjetivo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ya podrán darse cuenta de que se presenta así un caso cuya acción, en lo que hace al policía, queda en grado de tentativa. Les insisto, esto lo vamos a ver más adelante. Lo que sí debe de quedar claro en estos casos de aberratio ictus es que para que constituyan verdaderos casos de error de tipo, de aberratio ictus o error en el golpe, este segundo objeto, el objeto de la lesión, no pudo haber sido divisado, por lo tanto no se lo pudo representar el autor. Justamente distinta es la situación en aquellos casos en los que el autor sí ha considerado posible la desviación de su golpe o su ataque y se conforma con una eventual lesión del segundo objeto. Es decir, no va, a diferencia de lo que vimos hasta aquí, a constituir un error de tipo cuando este segundo objeto de la lesión sí se lo representa el autor y se representa, por tanto, al menos como posible que resulte lesionado. Esos supuestos que entonces no van a ser verdaderos errores de tipo y por lo tanto no van a excluir el dolo, es el que enuncia el caso número 12 que ustedes tienen entre el material, el que dice cuidado con la esposa. A ver, recordemos cómo era el enunciado. José, en este supuesto, quiere matar a Felipe. Advierte, sin embargo, que la esposa de este, Luisa, está muy cerca y puede dar en ella el disparo. No obstante, realiza de todos modos ese disparo de tal suerte que muere efectivamente Luisa. Este, como les decía entonces, no es un caso de aberratio ictus, de error de tipo. ¿Por qué? Porque aunque el objeto era Felipe, a Luisa, José la divisa, la ve, y a punto tal que se representa incluso como posible que el resultado de muerte ocurra en Luisa y no en Felipe. Por lo tanto, respecto de Luisa, sí obró con dolo. En todo caso, claro, no va a tener dolo directo. El dolo directo lo tenía respecto de Felipe. Pero respecto de Luisa y del resultado de muerte de ella, obró con dolo eventual, no con error de tipo, error en el golpe. Vayamos ahora a este tercer grupo de casos de errores con, como les decía, nombre propio, que es el error sobre el nexo causal. También en estos casos, el curso causal que se representa el autor se aparta de dicha representación inicial. Lo que ocurre es que a pesar de ese desvío, el autor termina lesionando al mismo objeto que se había representado. Fíjense aquí, una vez más, no hay un segundo objeto como en el caso de aberratio ictus, sino que se trata del mismo objeto que el autor tiene a la vista y se representa que también es el objeto de su lesión. Solo que efectivamente ese mismo objeto es el que resulta lesionado, pero mediante un curso causal que no es el que específicamente se había representado el autor. ¿Cómo se resuelven estos casos? Pensémoslo mediante los siguientes ejemplos. La víctima a la que el autor le da un hachazo no muere inmediatamente como consecuencia de la destrucción del cráneo, como piensa el autor, sino que muere producto de una grave infección que le produce esta herida. Otro ejemplo, un niño pequeño es arrojado desde un puente. No muere ahogado, como se había representado el autor, sino al estrellar su cuerpo contra una de las bases de un pilar de ese puente. Otro ejemplo, el autor dispara a la víctima cuando lo homicida, pero solo lo hiere. La muerte de su víctima se produce como consecuencia de un incendio que se desata en el hospital poco antes de darle el alta. Tradicionalmente, la doctrina resuelve estos casos en el plano del tipo subjetivo y lo hace razonando del siguiente modo. El dolo exige que el autor se haya representado, recuerden,
todos los elementos del tipo objetivo, y entre ellos también la relación o nexo causal entre la acción y el resultado. Pero no es preciso que el autor haya previsto ese curso o nexo causal concreto en todos sus detalles. Es decir, basta para que exista la representación de ese elemento del tipo objetivo, el nexo causal, con que el autor se lo haya representado en sus rasgos esenciales. Por consiguiente, no toda divergencia o desviación de ese curso causal que se representa el autor excluye el dolo, sino solo aquella divergencia o desvío que resulta esencial. La desviación no esencial, o no es esencial, mejor dicho, cuando se mantiene ese curso causal dentro de los límites de lo previsible según la experiencia general. Esta desviación no esencial, entonces, no excluye el dolo, porque no constituye un verdadero error. En consecuencia, el error sobre el nexo causal solo va a excluir el dolo cuando esa desviación es esencial. Veamos el siguiente ejemplo. El que un producto que el autor conoce como un veneno letal y le da a su víctima, representándose que ésta va a morir porque el veneno va a corroer su estómago, la víctima finalmente muere, pero porque el veneno le produce un paro respiratorio. Aquí es indiferente cómo produce o en qué órgano específico produce efecto el veneno. Se trata de la realización del riesgo de envenenamiento y por lo tanto esa desviación no es esencial, no va a constituir entonces uno de estos casos de error sobre el nexo causal que excluye el dolo. El autor se representó que estaba matando con veneno. Se puede haber imaginado que ese veneno iba a hacer efecto en el estómago y no en el corazón, pero sin embargo, como lo que se requiere es simplemente el conocimiento del nexo causal entre la acción y el resultado y no todos los rasgos o detalles de ese curso causal, aquí la representación de que estaba matando con veneno y por lo tanto de la relación de causalidad entre esa acción y el resultado es suficiente para imputar el dolo. De esto que estamos diciendo, se sigue que no se le va a poder imputar, en cambio, al autor la consumación a título doloso cuando el resultado que se produce no, digamos, cuando el resultado se produce, pero no a partir de el nexo causal que se representó el autor en sus rasgos esenciales, sino que ese resultado es producto de una desviación esencial de ese curso. Fíjense en definitiva que este problema de la desviación del curso causal se puede resolver ya en el plano de la imputación objetiva, y qué es lo que hace justamente la doctrina más moderna, y entre ellas autores como Jacobs. Conforme a esta teoría que nosotros ya aprendimos, primero hay que preguntarse si algún riesgo no permitido creado por el autor es el que se ha realizado en el resultado concreto. Si afirmamos que esto es así, hay que establecer si ese riesgo fue creado por el autor dolosamente. Entonces, en el ejemplo de la víctima herida de bala que muere en el hospital a causa de un incendio, que nosotros justamente, si recuerdan, hemos trabajado en la imputación objetiva, en particular para determinar ese segundo paso de realización de riesgo, habrá que concluir que el riesgo no permitido que terminó realizándose en el resultado, muerte por incendio, no fue creado dolosamente por el autor, ni siquiera fue creado por el autor, sino que ese riesgo que se produce en el resultado desvió el riesgo que había producido el autor. Quiere decir aquí que entre aquello que se representó el autor al disparar, muerte por disparo, y lo que efectivamente ocurrió, muerte por incendio en el hospital, constituyó una desviación esencial en ese curso causal. Entonces, conforme a la teoría más moderna o a la doctrina más moderna, fíjense que ese problema nosotros ya lo vamos a tratar en el momento en que analicemos el segundo paso de la imputación objetiva. Concluiremos, en ese caso, que el riesgo creado por el autor quedó desplazado por un segundo riesgo no creado por el autor. Por lo tanto, vamos a negar que se haya realizado
en el resultado del riesgo no permitido creado por el autor. Por lo tanto, para ser coherentes con esa solución, cuando nos preguntemos en el tipo subjetivo, vamos a tener que concluir de igual manera que si dijimos ya que era una desviación esencial del curso creado por el autor, no va a haber podido obrar respecto de ese resultado de muerte por incendio con dolo, ¿sí? Ni siquiera ha creado un riesgo no permitido con dolo en cuanto al incendio o muerte por incendio. Veámoslo con otro ejemplo que es un poco más discutido, que es el del niño arrojado al agua, que muere, sin embargo, porque se estrella con la base de un pilar del puente desde el que lo tiran. Este caso es muy discutido. Si se entiende que el riesgo que se ha realizado en la muerte del niño es el mismo que el autor creó dolosamente al arrojarlo desde el puente, habrá entonces que imputar un homicidio doloso consumado. En cambio, si se considera que el resultado, muerte por el golpe, es la realización de un segundo riesgo, que desplazó al primero, muerte por ahogamiento, habrá que concluir que este segundo riesgo no fue percibido por el autor, por lo que debía negarse la existencia de dolo a su respecto, y habría que imputar tentativa de homicidio respecto del primer riesgo, muerte por ahogamiento, y homicidio consumado imprudente si se concluye que la realización, como les decía, de este segundo riesgo era al menos previsible. Pensemos en el ejemplo de la muerte como consecuencia de la infección en la herida a causa de, o sea, hiero a alguien, pero no muere del disparo, sino de la infección que se le produce en la herida o en la herida que eh, produje con el hacha. En ese caso puede afirmarse que el resultado, la muerte por infección, es todavía la realización del mismo riesgo no permitido que creó el autor dolosamente con el hachazo o el disparo. De modo que esa divergencia o esa desviación entre el curso que se imaginó el autor, muerte por disparo, muerte por hachazo, y el que efectivamente ocurrió, muerte por infección, no impide la imputación del resultado a título doloso. ¿Por qué? Porque allí no habría una desviación esencial. También dentro de esta problemática, donde hay una desviación entre el curso que se representa el autor y el curso que efectivamente ocurre en el caso concreto, están los llamados casos de dolus generalis. Aquí también la lesión se produce otra vez en el mismo objeto que el autor había atacado o era su objeto de acción, pero el problema que caracteriza justamente este supuesto es que el autor yerra sobre cuál de entre varios actos que realiza es el que produce efectivamente el resultado que él imaginó. Se los explico mediante el siguiente ejemplo. El autor cree haber matado a su víctima y una vez que la cree muerta, entonces la arroja a un río o la entierra para esconder el cadáver. No obstante, luego se comprueba que, contrariamente a lo que el autor pensaba, la víctima en realidad seguía viva cuando la arroja al río o la entierra, y que solo muere a causa de esta segunda acción, el entierro o el arrojarla al río. Mediante esta acción, recuerden, el autor, como ya la creía muerta, en realidad lo que buscaba era encubrir ese hecho. La doctrina antigua solucionaba o trataba estos temas según qué considerara. Es decir, primero debía determinar si el autor había efectuado dos acciones independientes, disparar y luego enterrarla, o disparar y tirarla al río, o si solo se trataba de dos actos parciales, pero de un único acontecimiento. En el primer caso, es decir, si consideraba que eran dos acciones independientes, decía que lo que había que concluir entonces es que solo la primera acción, la del disparo, que no había alcanzado a producir el resultado de muerte, es la que había sido llevada a cabo con dolo, mientras que la segunda, que fue la que causó efectivamente la muerte, no había sido ejecutada con dolo. ¿Por qué? Porque el autor pensaba, se representaba que la víctima ya estaba muerta. Entonces tiene ahí un error sobre el objeto, ya no es una persona viva. Al autor se le imputaría entonces una tentativa de homicidio en concurso con un homicidio imprudente consumado. Ahora, si en cambio se concluía que no se trataba de dos acciones independientes,
sino que eran dos actos de un único y mismo acontecimiento, la doctrina tradicional considera que también este segundo acto entonces quedaba abarcado por el dolo general, de allí su nombre, del homicidio. Ahora bien, para establecer entonces si se trataba de dos acciones, y entonces solo la primera con dolo, o de un único acontecimiento, y entonces alcanzado de manera genérica por el dolo, lo que hacía la doctrina era preguntarse lo siguiente: si el autor había planeado desde el inicio llevar a cabo también ese segundo acto, es decir, matar en forma encubierta, es decir, había planeado desde el inicio disparar y luego enterrarla, o disparar y tirar al río a la víctima, entonces ese segundo acto de una única acción estaba alcanzado por el dolo general. La quería matar de manera encubierta. Todas las dos acciones, todo estaba previsto con el mismo dolo. Y entonces la muerte que se produce a consecuencia de ese segundo acto no era una desviación esencial, sino que estaba ya previsto dentro del mismo contexto. Si en cambio la decisión de ocultar el cuerpo de la víctima la había adoptado el autor con posterioridad al primer acto, entonces se entendía que se trataba de dos acciones independientes y por lo tanto solo la primera alcanzada por dolo. Fíjense que también en estos casos la doctrina más moderna los trata o los explica como un problema de la realización del riesgo propio de la imputación objetiva. ¿Por qué? Porque una vez más hay que establecer primero si el resultado concreto, el de muerte, por ejemplo, porque ha sido enterrado viva o arrojada viva a algún lado, es o puede ser todavía visto como la realización del riesgo no permitido creado dolosamente en el primer acto por el autor. O en otras palabras, si se trata de si el autor creó dolosamente ya con ese primer acto un riesgo que se realiza a pesar de ese segundo acto, que simplemente, es decir, fue modificado por ese segundo acto, pero sin desplazarlo. En cambio, si nosotros concluimos que el resultado no es imputable a título doloso, porque el riesgo creado por ese primer acto quedó desplazado por un segundo riesgo creado a través de un segundo acto. En estos casos, el riesgo que creó dolosamente el autor, el primero, no se realiza, y el resultado que sí se realiza no fue creado dolosamente. Según Jacobs, esto es lo que ocurre en los ejemplos mencionados. ¿Por qué? Porque el carácter letal del riesgo que crea dolosamente el autor no permite, sin embargo, explicar el curso causal que condujo a la muerte. ¿Por qué? Porque se trata justamente de una desviación esencial. Lo que debería quedar claro aquí, aunque es cierto que es un poco confuso porque tenemos que abordar dos tratamientos distintos, el de la doctrina tradicional y el de la más moderna, la que aprendimos nosotros con la imputación objetiva, lo importante es que ustedes entiendan que estos supuestos donde cambia el curso causal entre aquello que se representó el autor y aquello que ocurrió efectivamente, o bien que también se desvía aquello que se representa el autor porque hay dos actos o dos acciones, lo importante aquí es determinar si fue esencial ese desvío o no. Si nosotros entendemos que este desvío fue esencial, ese problema, esa desviación esencial, nosotros ya la vamos a ver advertido en la imputación objetiva, cuando tratemos el segundo paso. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntemos por el sentido de la norma, vamos a entender que ese resultado, por ejemplo, morir porque golpea el niño contra el pilar del puente, si así interpretamos que no es parte del mismo riesgo que creó el autor, es una desviación esencial, vamos a rechazar en ese supuesto la posibilidad de imputar objetivamente el resultado de muerte por golpe al riesgo creado por el autor de muerte por ahogamiento. Si en cambio interpretamos que cuando uno arroja al río, o la norma que dice, de cuidado, que dice, mire, usted no puede estar arrojando personas de un puente al río, porque ellas pueden morir tanto por ahogamiento o porque se golpeen la cabeza contra las rocas del suelo o de un pilar del puente. Si yo entiendo que lo que describe
la conducta como no permitida es la posibilidad de que se produzcan todos estos resultados, es decir, todos estos cursos causales, entonces, cuando en la imputación objetiva me pregunte si se ha realizado el riesgo creado por el autor, el riesgo de muerte por golpe, si se ha realizado por el riesgo o el riesgo creado por el autor de arrojar a alguien desde el puente y concluyo que sí, porque ese también era el sentido de la norma, entonces podré a su vez afirmar en el tipo subjetivo que entonces ese resultado, muerte por golpe, también quedó alcanzada por el dolo del autor. ¿Por qué? Porque esa desviación no es esencial y por tanto no va a construir un error sobre el nexo causal. Una cuestión más que tenemos que tratar cuando estamos viendo los elementos que integran el tipo subjetivo, para ello permítanme ir hasta este cuadro, es el tema de los elementos subjetivos pero distintos del dolo. Estos elementos o componentes subjetivos distintos del dolo pueden ser de dos clases. Por un lado, pueden consistir en una intención interna trascendente, es decir, en la intención del autor de lograr algo más que la mera realización dolosa de los elementos objetivos del tipo penal. Pensemos, como ejemplo de estos casos, en el artículo 80, que establece una serie de agravantes, algunas de ellas justamente con el requisito de un elemento que va más allá del dolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el inciso 7 requiere, para configurar este tipo penal, que el autor haya matado para preparar, facilitar o consumar otro delito, o bien para asegurar, por ejemplo, la impunidad para sí o para un otro. Como ustedes advertirán, la realización de este tipo de homicidio agravado requiere que el autor, además de haber matado dolosamente a la víctima, es decir, que tenga dolo, se requiere que haya actuado con la intención de lograr algo más. En este caso, por ejemplo, la impunidad para sí o para terceros. Estas intenciones internas trascendentes en el autor a veces reciben el nombre de ultraintenciones y pueden ser conocidas a partir de la utilización por parte del legislador de expresiones tales como con el fin de, o el que mata para, o con el propósito de, o con la intención de. También integran esta categoría de elementos o especiales elementos subjetivos distintos del dolo aquellos que requieren, siempre en el tipo subjetivo, fíjense dónde están ubicados, una motivación específica en el obrar del autor. Por ejemplo, pensemos en el artículo, otra vez 80, pero ahora en el inciso 4, que dice que el que mata por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, etc. Lo que debemos señalar es que la característica distintiva de estos especiales elementos subjetivos distintos del dolo es que no tienen un correlato, fíjense, en el tipo objetivo, a diferencia de lo que sí ocurre con el dolo. Para explicar mejor en qué consiste esta diferencia, vamos a tomar el siguiente ejemplo. A apunta a B, que muere desangrado. Como venimos diciendo, para verificar si la conducta de A se subsume en el tipo penal de homicidio del artículo 79, tenemos que verificar si los elementos objetivos, acción, resultado, causalidad, imputación objetiva, están completos y en el plano subjetivo, si está presente el dolo. Si se concluye que ello es así, como ocurriría en este caso que tomamos como ejemplo, entonces podemos afirmar que la conducta de A es típica, porque va a estar completo el tipo objetivo y el tipo subjetivo, dolo. En un delito doloso consumado, como el que mencionamos recién en el ejemplo, no se requiere más que dolo en el tipo subjetivo. Por eso, existe entre ese tipo objetivo y este tipo subjetivo doloso una simetría entre el tipo objetivo y el subjetivo. Todos los elementos del tipo objetivo
deben verse reflejados, como explicamos en las clases pasadas, como si fueran un espejo, en el contenido del dolo o del tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque el dolo es, como ya también dijimos, el conocimiento de todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, de modo que no puede haber ningún elemento objetivo que no esté alcanzado por ese dolo. Ahora bien, como ustedes pueden advertir aquí en el gráfico, cuando el legislador formula un tipo doloso que además del dolo requiere un especial componente subjetivo adicional en el autor, es decir, una particular motivación, no sé, matar por codicia, o una particular finalidad, matar para asegurarse su impunidad, se quiebra esa simetría. ¿Y por qué? Porque este elemento subjetivo adicional al dolo no tiene un correlato en el tipo objetivo. No hay que verificar su correspondencia en el tipo objetivo. Para que se comprenda mejor, volvamos a los ejemplos que nos proporcionaban los tipos agravados del homicidio agravado del artículo 80, al inciso cuarto y al inciso 7 que ya utilizamos. En el homicidio para preparar, facilitar u ocultar otro delito, no hace falta que el otro delito que se quiere perpetrar o facilitar se dé en la realidad, ni siquiera que haya tenido principio de ejecución. Por eso es que no tiene correlato en el plano objetivo. La agravante se funda exclusivamente en esa representación subjetiva del autor, es decir, se funda la verificación de la existencia de ese elemento que algunos tipos penales requieren, como este que les mencionaba del artículo 80, inciso 7, en verificar que en el caso el autor obró con esa finalidad, con esa intención. No importa si después efectivamente logró su impunidad o logró cometer ese otro hecho. Lo mismo ocurre con el que con el homicidio agravado, por ejemplo, por codicia, odio racial o religioso del artículo 80, inciso 4. Si el autor mata, por ejemplo, por odio religioso, va a estar realizado o verificados todos los elementos que requieren ese tipo penal, aun cuando después se compruebe, por ejemplo, que a la persona a la que mató por odio religioso ni siquiera profesaba la religión que efectivamente odiaba nuestro autor. Por eso es que no tiene correlato en el tipo objetivo. No importa si en la realidad profesaba o no esa religión. Lo único que yo tengo que verificar para decir que está completo los elementos que requiere el tipo agravado es que lo haya hecho el autor, que al matar se haya representado todos los elementos de un homicidio simple, pero que además de tener dolo, haya tenido esa particular motivación, matar por ese odio racial. A eso se refiere esa falta de simetría en cuanto a que aquí, en el plano objetivo, respecto de este elemento subjetivo distinto del dolo, en este caso odio racial, no hay nada que comprobar dentro de los aspectos externos del delito. Aquí van a ver algunos ejemplos de intenciones internas trascendentes en el autor, estos que requieren, como les decía, un propósito, algo más que el dolo. Simplemente se los menciono para que ustedes después con más tiempo los puedan revisar y mirar para que se den una idea de qué tipos penales contienen esta exigencia en el tipo subjetivo de verificar no solo el dolo, sino un elemento más, una finalidad particular del autor o una motivación. Por ejemplo, el artículo 80, inciso 12, el 130, el 131, el 145 bis, el 149 bis, el 173, inciso 7, 303, inciso 3, son solo algunos ejemplos que ustedes, como podrán ver, requieren para verificar en el plano del tipo subjetivo, además del dolo, una intención determinada, un propósito determinado, un fin específico. Y también, como ejemplos de tipos penales que requieren, además del dolo, una especial motivación por parte del autor, tenemos al artículo 80, inciso 2, 7, 8 y 11, el artículo 120, el artículo 163, inciso 2 o el artículo 184. Una última aclaración que hay que hacer con estos delitos o tipos penales que requieren, además del dolo, elementos subjetivos distintos del dolo.
vamos a ver que estos tipos penales con intenciones internas trascendentes del autor pueden recibir a su vez el nombre de delitos mutilados de varios actos o delitos de resultado recortado. Como ejemplos de delitos mutilados de varios actos tenemos el artículo 80, inciso 7 y el 145 bis. En el primer caso, el homicidio finalmente conexo del 80, inciso 7, fíjense, el autor mata, primer acto, para luego cometer otro delito, un segundo acto. En el caso de la trata de personas, el autor traslada a la víctima, primer acto, para luego explotarla o que otro la explote, un segundo acto. En ninguno de estos casos, la tipicidad objetiva requiere que ese segundo acto, el que efectivamente alguien, por ejemplo, explote a la sexual o laboralmente a la víctima que se trasladó, haya siquiera empezado o iniciado la ejecución de esa acción. Basta para tener configurados los elementos de ese tipo penal con que el autor subjetivamente haya actuado con ese fin. Lo mismo ocurre con los que se denominan de resultado recortado dentro de estos elementos subjetivos distintos que hay que verificar. En el artículo nuevamente 80, inciso 7, pero ahora infine el homicidio causalmente conexo, el autor, fíjense, mata a otro, es decir, causa de modo objetivamente imputable un primer resultado, la muerte de la víctima, con la finalidad de lograr un segundo resultado, que es, por ejemplo, su impunidad o la de un tercero. Aquí también la tipicidad objetiva no requiere que se produzca ese segundo resultado, es decir, que efectivamente cuando mató haya logrado a su vez su impunidad. Basta con que el autor haya querido ese fin para tener por verificado o comprobado en el caso concreto ese otro elemento subjetivo distinto del dolo, esa particular finalidad, que como les decía, y esto es lo más importante que debe quedar claro aquí, es que la verificación de ese elemento subjetivo distinto del dolo, una ultraintención por parte del autor, es decir, que mata con un propósito o con la finalidad de realizar un segundo acto, no va a tener que tener verificado o comprobado en el plano objetivo su correlato. Por eso no guarda con el tipo objetivo ninguna simetría, como sí ocurre entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo de los delitos dolosos que no requieren esos especiales elementos subjetivos distintos del dolo. Bien, este tema de todos modos lo van a encontrar tratado muy claramente en los manuales, pero parecía importante que ustedes, mediante este gráfico, pudieran representarse, es decir, pudieran comprender quizás mejor si visualmente quedaba claro que la verificación en estos supuestos solo es en el plano subjetivo, sin necesidad de que guarde, como les decía, esta simetría en el plano objetivo. Bien, muchas gracias a todos.